pregunta que me persigue hace años, y no es una pregunta de libro. Es de esas que aparecen en conversaciones cotidianas, en el descanso del trabajo, en una cena familiar o a las 3 de la mañana cuando no podés dormir. La pregunta es esta: ¿por qué nos sentimos tan solos con cosas que al final resulta todo el mundo siente? La ansiedad de no saber si sos lo suficientemente bueno en tu trabajo, la sensación de que los demás tienen todo más claro que vos, el agotamiento de estar siempre disponible, siempre productivo, siempre rindiendo para algo. La culpa cuando no alcanzás lo que deberías alcanzar. A esas experiencias las llamamos mis problemas. Les decimos mi ansiedad, mi inseguridad, mi falta de motivación. Y en esa palabra, mi, está toda la trampa. Porque la mayoría de esas experiencias no son tuyas. Son respuestas perfectamente racionales a sistemas que están diseñados de cierta manera. Y hasta que no veas el sistema, vas a seguir creyendo que el problema sos vos. Bienvenidos a Estructuras Invisibles. Soy Elena y este es un podcast de sociología aplicada. Ya sé lo que estás pensando. Sociología. Suena a materia optativa de primer año que nadie eligió. Pero quédate un minuto porque lo que vamos a hacer acá es bastante diferente. Estructuras Invisibles no es un podcast académico. Es un podcast que usa herramientas de la sociología para entender cosas concretas. ¿Por qué nos sentimos de cierta manera en el trabajo? ¿Qué hay detrás del burnout? De la obsesión de la productividad, de la sensación de que nunca es suficiente, o del síndrome del impostor. Experiencias que vivimos como problemas individuales y que, cuando los mirás de cerca, también tienen una arquitectura social muy precisa detrás. El nombre del podcast no es casualidad. La estructura invisible es aquel sistema económico, institucional o cultural que organiza nuestra vida sin que lo veamos, que produce emociones sin que lo sepamos, que nos hace sentir de cierta manera y luego nos convence de que esa culpa es exclusivamente nuestra. Lo que parece psicológico suele tener una arquitectura social detrás y la sociología comienza justo donde termina la experiencia individual. Este podcast es para vos si alguna vez sentiste que trabajás mucho y llegás poco. Si te preguntaste si sos lo suficientemente inteligente, lo suficientemente productivo, lo suficientemente bueno. Si el éxito de otros te genera una mezcla rara de admiración y angustia. Si alguna vez te dijeron que con esfuerzo todo se alcanza y hay algo en vos que sospechó que eso no era del todo cierto. No necesitas saber nada de sociología para escuchar esto. Solo necesitas curiosidad y la disposición de mirar las cosas desde un ángulo que quizás no habías probado antes. La promesa de este podcast es simple. Cada episodio va a tomar algo que te pasa, algo que parece personal e intransferible y va a mostrar que hay una estructura detrás, que no estás solo y que entender eso cambia algo. No va a solucionar el problema, pero verlo con claridad ya es algo y a veces lo es todo. En esta primera temporada vamos a recorrer 3 territorios. El primero es el mundo del trabajo. Vamos a hablar de meritocracia y de por qué funciona mejor como mito que como realidad. Del burnout, de la cultura de la productividad, de por qué hacer lo que amás puede ser uno de los consejos más crueles que existen cuando no tenés un colchón para equivocarte. El segundo territorio son las emociones que el sistema produce. El síndrome del impostor, la ansiedad de rendimiento, la inseguridad profesional. Vamos a ver cómo esas experiencias no nacen de una falla personal, sino de condiciones estructurales que las generan de manera sistémica. Y el tercero son los mitos contemporáneos, las narrativas que todos repetimos y que cuando lo analizás resultan ser mucho más ideológicas de lo que parecen. El talento, el liderazgo, el emprendimiento, la resiliencia, palabras que usamos como si describieran la realidad cuando en realidad la construyen. 3 grandes preguntas van a atravesar toda la temporada. ¿Qué parte de lo que sentís es realmente tuyo? ¿Qué parte fabricó el sistema? ¿Y qué cambia cuando podés distinguir una cosa de la otra? Antes de terminar, quiero decirte algo sobre el enfoque de este proyecto. Este podcast no tiene agenda política y no te va a decir qué pensar. Lo que sí tiene es una hipótesis, que muchas de las cosas que interpretamos como problemas personales son, en realidad, respuestas adaptativas a entornos estructuralmente inestables.
y que mientras sigamos tratando esas respuestas como fallas individuales, las estructuras que las producen van a seguir siendo invisibles y lo invisible no se puede cambiar. La sociología es, en su mejor versión, no una disciplina de biblioteca. Es una herramienta para ver con claridad, para dejar de culparte por cosas que no son tuyas, para hacer mejores preguntas. Aquí analizamos experiencias que suelen interpretarse como psicológicas para revelar la arquitectura social que las produce. Esto es lo que hacemos, episodio a episodio. Si esto resuena con vos, el próximo episodio ya está disponible. Se llama La meritocracia funciona mejor como mito que como realidad. Y es probablemente el mejor punto de entrada de todo lo que se viene. Escúchalo, y si algo de lo que digo te hace ruido, bien. El ruido es el comienzo de una pregunta. Esto es Estructuras Invisibles. Nos vemos en el episodio 1.